El novato intrépido. Cuando Max Verstappen apareció por primera vez en la Fórmula 1, no se suponía que estuviera allí. A los 17 años, era el piloto más joven en la historia del deporte. Ni siquiera había terminado sus estudios. La mayoría de la gente pensaba que era demasiado joven, demasiado inexperto, demasiado arriesgado. Luego, las luces se apagaron en Australia en 2015 y todos se dieron cuenta de que estaban viendo algo completamente diferente. Verstappen no conducía como un novato. Conducía como si llevara años haciendo esto. Adelantamientos que ni los veteranos intentarían. Los ejecutaba sin dudar. Defendiéndose de campeones mundiales, se mantuvo firme. No había miedo en él, solo puro instinto de carrera. Max nació en el mundo del automovilismo. Su padre, Jos Verstappen, había competido en la Fórmula 1. Su madre, Sophie Kumpen, era una exitosa corredora de karts. Desde el momento en que Max pudo caminar, estuvo rodeado de carreras. A los 4 años ya practicaba karting. A los 7 lo ganaba absolutamente todo. Su talento era obvio, pero también lo era su agresividad. Corría con fuerza, superaba los límites y nunca se rendía. Red Bull lo descubrió pronto y lo fichó para su programa juvenil. Lo pusieron en Toro Rosso en 2015, convirtiéndolo en el piloto de F1 más joven de la historia. La FIA incluso cambió las reglas después, elevando la edad mínima a 18 porque pensaron que 17 era demasiado joven, pero Max les demostró a todos que estaban equivocados. En su temporada de debut, terminó cuarto en Hungría, luchando contra pilotos mucho más experimentados en coches de mayor rendimiento. Hizo adelantamientos que parecían imposibles. Defendió posiciones contra campeones. También se caía, a veces, pero a nadie le importaba, pues la velocidad era innegable. Esto era talento puro, sin ningún filtro. Sin precaución alguna, sin la menor vacilación, solo un adolescente que estaba convencido de que su lugar era la vanguardia y pilotó de esa manera. El novato intrépido no solo llegó a la F1, sino que se anunció como el futuro y apenas estaba empezando, el ganador más joven. Tras una temporada demostrando que merecía su lugar, Verstappen estaba a punto de hacer historia de la forma más dramática posible. A 4 carreras de 2016, Red Bull tomó una decisión que conmocionó al paddock. Ascendieron a Max de Toro Rosso al equipo principal de Red Bull, reemplazando a Daniil Kvyat. Él tenía 18 años. Su primera carrera con Red Bull fue en España. Nadie se esperaba lo que iba a ocurrir a continuación. Los dos pilotos de Mercedes colisionaron entre sí en la primera vuelta, dejándolos a ambos fuera de la carrera. De repente, la victoria quedaba completamente abierta. Ferrari demostró tener el ritmo. Red Bull también estaba metido de lleno en la contienda. Y Verstappen, en su primera carrera con el equipo, se encontró inesperadamente liderando la prueba. No entró en pánico. Gestionó los neumáticos a la perfección. Logró mantener a raya a Kimi Raikkonen en un Ferrari más rápido. No cometió ni un solo error bajo una inmensa presión. Cuando cruzó la meta, se convirtió en el ganador de carrera más joven en la historia de la F1, con 18 años y 228 días. Ese récord aún se mantiene. La victoria no fue suerte. Se la ganó con una habilidad de carrera que pilotos del doble de su edad no pudieron igualar. Controló el ritmo, defendió inteligentemente y nunca le dio a Raikkonen una oportunidad de adelantarlo. Después de la carrera, el paddock se quedó completamente sin palabras. Un adolescente acababa de ganar en su debut con Red Bull. El equipo que había formado campeones como Vettel ahora tenía otro prodigio, y este parecía incluso más completo, pero la victoria también le valió algunas críticas. Otros pilotos se quejaban de que Max era demasiado agresivo, demasiado peligroso. Él defendía con dureza, se movía tarde en las zonas de frenado y se negaba a dejar espacio. Los comisarios le impusieron penalizaciones. Los comentaristas deportivos debatían si su estilo era brillante o imprudente. A Max eso no le importaba en absoluto. Él continuó compitiendo de la misma manera, duro, agresivo e intransigente. Esta era la versión que le demostraba al mundo que no era solo talentoso, sino un verdadero ganador, el ganador más joven de toda la historia, y solo iba a volverse aún más rápido, el gran rival. Para los años 2017 y 2018, Verstappen ya había evolucionado de ser un prodigio a convertirse en un auténtico aspirante al título. Sin embargo, Mercedes y Ferrari seguían teniendo los mejores coches. El motor Renault de Red Bull lo estaba frenando en su progreso, así que Max hizo lo único que estaba a su alcance. Él aprovechó al máximo cada oportunidad que se le presentó y se hizo imposible de ignorar. Fue en este momento cuando la rivalidad con Vettel y Hamilton se hizo mucho más intensa. En el año 2017, Max tuvo un fuerte enfrentamiento con Vettel en México. Vettel lo calificó de peligroso e imprudente por la radio. Max no respondió con palabras, sino que su respuesta fue ganar la carrera. En esa temporada, consiguió 2 victorias y múltiples podios, a pesar de tener un coche que era el tercero más rápido. Sus adelantamientos se hicieron legendarios. En China, adelantó a ambos Ferraris por el exterior de la primera curva. En Brasil, realizó una de las mayores exhibiciones bajo la lluvia jamás vistas, abriéndose paso con movimientos que dejaron mudos a los comentaristas. Luego llegó 2018. Red Bull se cambió a motores Honda, la fiabilidad del coche mejoró y también la consistencia de Max. Ganó en Austria su carrera de casa para el equipo Red Bull. Volvió a dominar en México una vez más, pero el avance más significativo fue su madurez personal. Esa defensa tan agresiva que le había provocado penalizaciones comenzó a evolucionar. Seguía siendo un rival muy difícil de superar, pero mucho más inteligente. Aprendió cuándo debía atacar y cuándo debía ser paciente. Los accidentes disminuyeron y sus resultados mejoraron. Esta versión de Verstappen representaba el paquete completo. Velocidad pura combinada con una creciente conciencia táctica. Estaba presionando a Hamilton y a Vettel, aprendiendo de cada batalla. Los aficionados empezaron a dividirse. Algunos lo veían como un
el futuro campeón de la F1. Otros aún lo veían demasiado agresivo, pero nadie podía negar ya su talento. Estaba sacando más de su coche de lo que debería haber sido posible. Y cuando Red Bull finalmente le dio el equipo para luchar por títulos, todos sabían lo que se avecinaba. El rival estaba listo. Solo necesitaba la máquina a la par de su habilidad, el campeón dominante. Tras años de espera, todo cambió en 2021. Red Bull construyó un coche capaz de desafiar a Mercedes. Honda entregó una unidad de potencia que por fin igualó a la competencia, y Verstappen estaba a punto de protagonizar una lucha por el título para la historia. Desde la primera carrera en Bahrein, la guerra estaba declarada. Hamilton contra Verstappen, un duelo sin tregua. Mercedes contra Red Bull, una lucha sin cuartel. La experiencia contra la juventud, un choque de eras. La vieja guardia defendiendo su trono con uñas y dientes contra el nuevo rey que intentaba arrebatárselo. La temporada produjo algunas de las mejores carreras jamás vistas. Verstappen y Hamilton se enfrentaron rueda a rueda a más de 300 km por hora. Colisionaron en Monza, dejando a ambos pilotos fuera de carrera. Lucharon intensamente en Brasil, Arabia Saudita y en cada circuito intermedio. Max ganó 9 carreras esa temporada. Fue agresivo, implacable e intransigente en su estilo de conducción. Algunas de sus maniobras llevaron al límite lo que se consideraba aceptable. El contacto en Silverstone lo envió directamente contra las barreras a una velocidad muy alta. En Arabia Saudita le devolvió una posición a Hamilton en una secuencia bastante confusa que dividió las opiniones, pero a pesar de todo, él nunca se echó atrás. Después llegó Abu Dhabi, la carrera decisiva. Hamilton y Verstappen estaban empatados en puntos. El ganador se lo llevaría todo. Hamilton controló la mayor parte de la carrera, gestionando sus neumáticos y construyendo una buena ventaja. Entonces, Nicholas Latifi chocó a falta de 5 vueltas para el final. Salió el coche de seguridad. El director de carrera tomó una decisión muy controvertida, permitiendo que los coches doblados entre los líderes se desdoblaran. Verstappen hizo una parada en boxes para montar neumáticos blandos nuevos. Hamilton permaneció en la pista con sus viejos neumáticos duros. Solo quedaba una vuelta de carrera. Verstappen adelantó a Hamilton en la curva 5 y ganó el campeonato. La decisión fue muy controvertida. Mercedes presentó una protesta. La mitad del mundo discutía sobre las reglas, pero cuando el polvo se asentó, Max Verstappen se convirtió en campeón mundial. Con solo 24 años, había destronado al equipo más dominante de la Fórmula 1 moderna, había vencido a uno de los mejores pilotos de la historia y lo había logrado con pura agresión y velocidad. Este fue el momento en que todo cambió. El campeón dominante había llegado, el romper récords. Después de la controversia de 2021, Verstappen tenía algo que demostrar. En 2022, le mostró al mundo que lo de Abu Dhabi no fue suerte. Era inevitable. Red Bull construyó el RB18, un coche que explotó las nuevas regulaciones a la perfección. Y Max lo llevó a una de las temporadas más dominantes en la historia de la Fórmula 1. Ganó un total de 15 carreras de las 22 disputadas. Aseguró el campeonato mundial con 4 rondas aún por disputarse. Rompió el récord histórico de más victorias en una sola temporada. Pero no se trató solo de los números, sino de la forma en que ganó. En Australia salió desde la 8ª posición después de problemas en la clasificación y se llevó la victoria cómodamente. En Hungría remontó desde el 10º puesto de la parrilla hasta la victoria. Cuando el coche era perfecto, era intocable. Cuando no lo era, aún así encontraba la forma de ganar. Ferrari había empezado la temporada con el coche más rápido, pero colapsaron bajo la presión. Errores de estrategia, fallos de fiabilidad y errores de los pilotos entregaron a Red Bull un campeonato que controlaron desde el verano en adelante. Verstappen no cometió ni un solo error en los momentos decisivos. Exprimió cada décima de segundo del monoplaza. Gestionó los neumáticos mejor que cualquier otro piloto. Convirtió las pole positions en victorias dominantes y las malas posiciones de salida en podios. Este fue Verstappen en su punto máximo de rendimiento. Sin drama, sin controversia, solo perfección clínica. Luego llegó el 2023 y, de alguna manera, se volvió aún mejor. Red Bull construyó el RB19, posiblemente el coche más dominante jamás creado. Verstappen ganó 19 carreras de 23. Llegó a ganar 10 carreras consecutivas en un momento dado. Subió al podio en todas las carreras, excepto en una. El campeonato ya había terminado antes del verano. Algunos aficionados se quejaron de que era aburrido, otros apreciaron ver la grandeza, porque eso era, un atleta rindiendo a un nivel que el deporte rara vez había visto. El romper récords no solo estaba ganando, estaba reescribiendo la historia, y lo hacía parecer sin esfuerzo. El conductor completo. Para 2024, Max Verstappen ya no tenía absolutamente nada que demostrar. Con 3 campeonatos mundiales, múltiples récords establecidos y el respeto de cada uno de sus rivales. Pero en lugar de simplemente relajarse o conformarse, mostró una evolución más en su pilotaje. Cuando el coche de Red Bull dejó de ser dominante a mitad de temporada, cuando McLaren construyó la máquina más rápida, Max se adaptó. Ganó carreras que, en circunstancias normales, no habría ganado. En Brasil, partió en 17ª posición después de una clasificación desastrosa y varias penalizaciones. La lluvia caía con mucha fuerza, la pista era traicionera, y Verstappen hizo una de las mejores carreras jamás vistas, abriéndose paso entre los demás para ganar por casi 20 segundos. Fue una clase magistral de conducción en mojado, arte de la carrera y fortaleza mental. Cuando la presión del campeonato aumentó, cuando Lando Norris acortó la distancia en un McLaren más rápido, Max no entró en pánico. Terminó en el podio consistentemente, no cometió ningún error.
Dejó que sus rivales cometieran errores mientras él sumaba puntos. Para cuando llegó a Las Vegas, el título ya era suyo, 4 campeonatos mundiales, y este se sintió particularmente diferente porque lo ganó sin tener el mejor coche durante la mitad de la temporada. Esta versión de Verstappen está completa. La agresividad pura de su juventud se ha refinado en precisión controlada. Sus movimientos controvertidos han evolucionado en maestría calculada en pista. El adolescente intrépido se ha convertido en un campeón maduro que sabe exactamente cuándo atacar y cuándo conservar. Ha aprendido de la dominancia de Vettel, la consistencia de Hamilton y cada batalla que ha librado. Fuera de la pista, está más relajado, más abierto, más satisfecho. Transmite juegos de carreras, bromea con los fans y muestra una personalidad que estaba oculta al principio de su carrera. En pista sigue siendo implacable, pero ahora está envuelto en sabiduría. El piloto completo había surgido y todos pensaron que habían visto su forma final. Se equivocaron. El león hambriento. De cara a 2025, algo inesperado ocurrió. Por primera vez en años, Verstappen no tiene el coche más rápido. El desarrollo de Red Bull está estancado. Mercedes ha encontrado ritmo. Los Ferrari son muy competitivos. McLaren se mantiene muy fuerte. Y a pesar de todo, Max sigue aquí, sigue luchando y sigue ganando cuando realmente no debería. Esta versión de Verstappen es diferente del campeón dominante de 2022 y 2023. Ha recuperado esa intensidad en su pilotaje, un hambre que nace de volver a ser desafiado. Cuando tienes el mejor coche, ganar es lo esperado. Pero cuando no lo tienes, cada victoria se vuelve algo personal. Cada podio se gana con pura habilidad. Al principio de la temporada, las grietas en el coche de Red Bull se hicieron evidentes. Los problemas de equilibrio que comenzaron en 2024 no se habían resuelto por completo. Las actualizaciones no trajeron las ganancias esperadas. Mientras tanto, la competencia se acercaba. En lugar de entrar en pánico o poner excusas, Max redobló sus esfuerzos, presionó más a los ingenieros, dio comentarios más detallados, sacó tiempos de vuelta del RB21 que, según los datos, no deberían haber sido posibles. Sus actuaciones en clasificación han sido quirúrgicas, sus salidas de carrera agresivas. Su manejo de neumáticos fue magistral. Ha tenido que luchar por cada posición, defender más duro, atacar con más inteligencia y pensar 3 pasos por delante de todos los demás. También ha habido frustración. Mensajes por radio cuestionando la estrategia. Una molestia evidente cuando el coche no rinde como debería. Pero esa pasión, esa negativa a aceptar algo menos que la perfección, eso es lo que separa a los campeones de todos los demás. Lo que hace que esa versión sea tan atractiva es precisamente su imprevisibilidad. Cuando eres dominante, la gente ya sabe que vas a ganar. Pero cuando compites con un equipo inferior, cada carrera se convierte en una verdadera historia. ¿Logrará Max otra hazaña milagrosa al volante? ¿O el coche finalmente lo decepcionará? ¿Puede mantener a raya a pilotos más jóvenes y hambrientos en máquinas más rápidas? Aquí Verstappen está demostrando que no es simplemente el resultado de un coche dominante. Esto es él, mostrando que si lo pones en cualquier coche, cualquier situación, cualquier nivel de presión, y él siempre encontrará la forma de competir. El león hambriento ya no cuenta con la fuerza de la manada detrás de él, pero sigue siendo el depredador más peligroso de toda la parrilla. A sus 27 años de edad, con 4 campeonatos ya asegurados en su haber, Max Verstappen está escribiendo un nuevo capítulo. No de un dominio sencillo, sino de un espíritu de lucha puro. Desde el intrépido novato que asombró al mundo entero a sus 17 años, hasta el campeón hambriento que hoy batalla contra todas las probabilidades, cada versión de Verstappen ha sido verdaderamente especial. Pero esta forma actual, la del piloto que se niega a ser vencido incluso cuando las probabilidades están completamente en su contra, esta podría ser la más impresionante de todas hasta ahora. El león hambriento, el campeón mundial en 4 ocasiones, que aún sigue aprendiendo, que aún sigue evolucionando, que aún sigue hambriento de más.